Muy buenos días, mis amados hermanos. Nuevamente nos encontramos para nuestras clases habituales del seminario. Damos la bienvenida al pastor Ismael. Hoy es nuestra última clase de este curso, nuestra cuarta clase sobre Cristo y la consejería. Bienvenidos. Muy buenos días, amados hermanos. Acá con un poco de frío en esta mañana, pero dispuestos para este tiempo de clase. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos por esta noche que nos has dado, descanso, por el amanecer que nos permites observar y contemplar, y porque en cada momento, sea en la noche, en la mañana, en el día, siempre podemos ver y apreciar tu misericordia. No solamente eres el creador y el redentor, sino también el sustentador de nuestra vida y el que sustenta todas las cosas con tu poder. Gracias por sostenernos, Señor, porque en medio de tantas incertidumbres en un mundo caído y en medio de un corazón engañoso como el nuestro, Señor, tú siempre sostienes nuestra fe, sostienes nuestra vida, nuestro espíritu y nos haces levantar con ánimo, con confianza, Señor, y contemplándote a ti. Gracias por la esperanza que nos das a través del Evangelio. Gracias porque cada vez que escuchamos tu palabra, la leemos, la consultamos, la exponemos, somos enseñados por ti, somos animados, somos desafiados y somos encaminados, Señor, a la senda de la vida. Muchas gracias. Gracias por mis hermanos, por los ministerios que cada uno de ellos realiza, por el trabajo ministerial en la iglesia y por el trabajo pastoral que realiza. Muchas gracias. Ayúdales y permíteles, Señor, que a través de este estudio, de estas lecturas y exposiciones y también de estas clases, sean edificados, instruidos y formados para servirte a ti. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces vamos a tomar nuestra última clase del curso de Cristología y Consejería o Cristo en la Consejería. Recuerden, amados hermanos, que aquí estamos en una clase de un seminario. Por lo tanto, implica que tenemos conocimientos que son basados para formar o entrenar a maestros, a pastores, a líderes, a personas que quieren servir en la obra de Dios, que están preparándose para servir en la obra de Dios, y también que hay unos deberes académicos que debemos ir cumpliendo. ¿Sí? Es muy bueno asistir a la clase, recibir la enseñanza, pero también es importantísimo leer, hacer las tareas, los ejercicios, entregar los trabajos, porque esto es un requisito académico que nos va a conducir a un título que acredita nuestra formación teológica, nuestra formación bíblica, ministerial para la labor que realizamos. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a nuestra última clase. Este curso que estamos planteando es un curso supremamente esencial en la consejería. Yo al principio no entendía cómo desarrollarlo, pero es esencial porque es presentar a Cristo en la consejería. Es decir, que cada sesión de trabajo, cada sesión de acompañamiento, de intervención a personas en necesidad, bien sea en consejería personal o grupal, o bien sea a través de la predicación, necesariamente debemos estar centrados en Jesucristo. Y ya lo hemos dicho en clases anteriores, creo que en la primera clase se dijo, que presentar a Cristo no es mencionar a Cristo. Sí, porque algunos piensan que son más cristológicos entre más veces mencionen a Cristo. Y no se trata de eso. No se trata de mentar a Cristo cada rato, sino simplemente enfocarnos en los principios centrales de la obra de Cristo para que la exposición del Evangelio o la exposición de la historia bíblica o el relato bíblico o el tema bíblico, pues tenga una raíz y un cimiento seguro que es Cristo el Salvador. Entonces es bien importante y para los que predicamos, siempre debemos recordar que cualquier tema, por distinto que sea que estemos tratando, debe siempre dirigirse hacia entender y comprender la obra de Cristo en la salvación y la suficiencia de Cristo en la vida del cristiano. Si es así, estamos logrando el objetivo. Si no es así, pues estamos simplemente haciendo una exposición filosófica, teológica, conceptual, posiblemente históricamente correcta, pero desfasada de las bases, de la esencia y de la vida que es el Evangelio. Entonces, de ahí la importancia de Cristo. Nosotros podemos dar muchísimos consejos, incluso de sentido común, incluso buenos, incluso consejos muy útiles
para las personas, pero si ese consejo no dirige a las personas a Cristo, no los confronta con Cristo, no confronta su realidad pecaminosa con Cristo y con la vida eterna, pues simplemente les dimos un consejo bueno y prácticamente perdimos la oportunidad de compartir el evangelio y decirle a esa persona, hay que restaurar la comunión con Cristo, usted es pecador y la única esperanza para su vida pecaminosa es Jesucristo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, no como un mecanismo de cierre de la intervención, sino como una verdad central o tangencial, transversal, perdón, que nosotros usamos siempre que estamos atendiendo a una persona. Entonces, en el sentido de hablar de Cristo, nos propusimos 4 ejes temáticos o 4 aspectos y funciones y oficios de Cristo para que a través de esos 4 oficios podamos dirigir o encaminar a las personas a Jesucristo. El primero fue hablar de Cristo el Creador, recordando que todas las cosas creadas son creadas por Dios y sostenidas por Dios y Cristo es creador. Dijimos también que en esa intervención sobre Cristo el Creador hacemos un énfasis en el diseño, es decir, las cosas funcionan porque hay un diseño perfecto, maravilloso, inteligente. Luego hablamos de Cristo el Salvador, es decir, todas las cosas y todas las realidades de la vida están encaminadas para que entendamos y aceptemos que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Si nos acogemos a Él hay esperanza y vida. Si lo rechazamos, pues hay condenación y muerte y tenemos que advertirle a la gente eso. A quienes se acercan a nosotros necesariamente sin ser terroríficos en la exposición o en la charla, tenemos que exponerles que hay un juicio y que si no están preparados con la fe en Cristo, pues no van a poder responder en ese juicio de manera sabia e inteligente y van a sufrir la condenación. En la tercera clase hablamos sobre Cristo el Consolador, cómo Cristo nos consuela a través de su obra de redención, a través de la palabra y también de manera muy especial, pues el Espíritu Santo obra consuelo y esperanza, pero dijimos que el consuelo no es un consuelo barato, no es un consuelo trivial, sino que es el consuelo profundo que produce el Evangelio en el corazón del creyente. Es decir, sin el Evangelio, sin Cristo, no podemos entender la creación y el diseño de la creación. Sin Cristo no podemos tener salvación y la esperanza de la vida. Sin Cristo no podemos encontrar consuelo profundo. Y hoy vamos a hablar sobre Cristo juez, enfatizando un poco el tema de la justicia y el tema del juicio final, que es importante también componente de las sesiones de evangelismo, de discipulado o de acompañamiento. Probablemente nosotros omitimos esta parte y lo omitimos de manera intencional, como diciendo la persona está tan cargada, está tan desolada, está tan afligida que llora de manera desconsolada que mejor no le hablemos del juicio, más bien hablemosle de la esperanza. Sí, en lugar de decirle que se prepare porque tiene que rendir cuentas a Dios, le ponemos la mano en el hombro, le decimos no llores más, no estés triste, yo estoy contigo, cuentas conmigo, te invito a comer, camine, damos una vuelta, y todas esas cosas que pueden ser muy valiosas a nivel emotivo, a nivel relacional, que son valiosísimas, pero que no hacen la diferencia en el corazón de esa persona. ¿Sí? Porque lo más probable es que la razón por la cual esa persona está devastada, ¿sí? Está sumida en el fondo del dolor, de la aflicción, de la angustia, de la tristeza, es a causa de un pecado o a causa de su relación rota con el Señor. Entonces necesitamos llevarlo a Cristo, necesitamos presentar el Evangelio y necesitamos hablarle del juicio, porque el juicio es un paso inevitable por el cual todos tenemos que pasar los hombres, los seres humanos en esta tierra. Entonces, hablar de Cristo el juez no es muy común. De hecho, no es muy agradable para la mayoría de los que escuchan y muchos queriendo cautivar la audiencia prefieren omitir este tema. Sí, es mejor hablar de Cristo el amor, de Cristo el bondadoso, de Cristo el cariñoso, el que abraza, el amigo. Todas esas cosas son fabulosas de escuchar, pero hablar de Cristo como juez, pues suena bastante fuerte, bastante como invasivo y preferimos evitar. Sin embargo, es un tema central de la cristología, es uno de los oficios que Cristo realiza como juez eterno y es una de los pasos o de los
de las condiciones que tenemos que pasar todos los seres humanos a enfrentar el juicio y enfrentar el justo juez. Entonces, siendo que es un estado natural y una condición universal por la cual todos tenemos que pasar, pues necesariamente tenemos que hablar de Cristo como juez y hablar de la justicia, porque de lo contrario estaríamos presentando un falso evangelio. Entonces, el verdadero evangelio es Cristo te salva, verdadero evangelio es Cristo te consuela, verdadero evangelio es Cristo te juzga. Y eso tenemos que enfatizar a todos y para nosotros recordárnoslo siempre, no para generar culpa y miedo, sino para generar conciencia y que esa conciencia clara y aguzada por el poder del Espíritu Santo, pues se prepare para el juicio final. Eso es como cuando uno tiene al final del curso o al final del mes, el semestre tiene un test o un quiz o un examen, pues uno ya está consciente, informado y no sabe que le queda poco tiempo para presentarse al test y que no puede omitir ese paso porque ese test es el que va a comprobar o a corroborar el conocimiento o el paso a una segunda instancia. Entonces el juicio final es una realidad, no es una ilusión de temática para asustar a las personas, como en algunos momentos se dijo, que los cristianos o los religiosos o las religiones hablaban de juicio, no porque fuera real, sino que era simplemente como un mecanismo de presión para hacer que las personas tuvieran miedo y se cohibieran de hacer libremente lo que querían hacer. Es decir, que el juicio era como una especie de mecanismo de contención para generar temor y para que las personas fueran como sus propios guardianes de sí mismos y no tuvieran que alguien los vigilar. Sin embargo, la Biblia nos habla de que la justicia no es un asunto de ilusión conceptual, sino que es un asunto real. La justicia está basada en la ley y la ley es real. Y tanto la justicia como la ley son reales, no solamente la justicia bíblica, sino la justicia civil que conocemos y la justicia como noción de vida que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro código ético. Entonces, Dios ama la justicia y nos ha revelado por medio de Cristo, nos ha revelado la justicia por medio de Cristo y de su palabra. Entonces, en primer lugar, en esta mañana vamos a hablar un poco sobre el tema de la justicia. Para hablar del juicio y para hablar del juez tenemos que partir hablando de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿A quiénes cobija la justicia? ¿Y cómo se manifiesta la justicia para que la podamos conocer? Entonces, retomando, la justicia es un asunto oficial y es un asunto público y es un asunto conocido para que ninguno tenga excusa de decir yo no sabía, no me dijeron, si no estaba preparado, no estaba advertido, que solemos fácilmente sacar esas excusas. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la justicia bíblica y la justicia divina, pues ninguno puede eximirse o excusarse de la responsabilidad. De hecho, hay un dicho muy común que se maneja a nivel civil, a nivel popular, y es el desconocimiento de la norma no nos exime de la responsabilidad de cumplir. Esa es una consigna civil que aplica para las normas civiles. Si yo soy apresado cometiendo o infringiendo una norma y yo me justifico diciendo que no conocía la norma o que yo soy extranjero y que no conocía la ley, pues eso no me exime de la responsabilidad porque yo tengo la obligación de indagar cuáles son las normas, cuáles son las leyes que rigen en cada ciudad donde voy o en cada país o donde vivo para cumplirlas, porque el desconocimiento de ellas no me excusa, no me justifica, no me exime de la obligación de cumplir. Si eso acontece con la justicia humana o la justicia civil, imagínese con la justicia divina, que en menor manera o en menor proporción tenemos justificación, es decir, no somos susceptibles de justificación porque somos juzgados por la justicia divina. No importa el estado, la condición, la edad. Hay muchas personas que dicen, pero si la persona es sorda, ¿será que también Dios lo juzga? Y si tiene un retardo cerebral, también Dios lo juzga. Y si muere bebé, también lo juzga. Y si nunca supo aprender a leer y escribir, también Dios lo juzga. Intentando buscar todas esas excepciones que humanamente se pudieran encontrar para poder justificar a las personas. Pero la Biblia lo que dice es que todos compareceremos ante el juicio.
No dice que todos los que saben leer y escribir, que todos los mayores de edad, que todos los que tienen una Biblia, que todos los que fueron a la iglesia, no, todos los hombres creados. Incluso los bebés, los niños, porque la Biblia dice que los bebés o los de pecho también tendrán que comparecer. Incluso todos los que han sido formados y existieron, así no hayan nacido, pero existieron, porque la vida comienza con la concepción, tendrán que rendir cuentas a Dios, porque Dios es justo, porque Dios es compasivo y porque la justicia de Él es universal. Y por qué no decirla, es eterna. Entonces, vamos a tomar algunos verdades bíblicas que nos van a ayudar a entender un poco el concepto de la justicia. Pero antes vamos a dar lectura a estos 3 versículos de este salmo muy conocido y de hecho muy famoso por los cristianos. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Noten que aquí en esta primera parte del Salmo 23, que es un salmo muy agradable a nuestro oído y que lo mentamos y lo usamos y lo sabemos de memoria, habla del pastoreo que Dios nos da, llevándonos a aguas frescas, llevándonos a lugares seguros, llevándonos a mesas abundantes y ungiéndonos con aceite, pero también dice que nos guía por la justicia o nos lleva o nos dirige o nos encamina por las sendas de la justicia. Esa parte no es muy estudiada en el Salmo 23, porque nos encanta es que nada nos faltará. Esa partecita es la que nos agrada y que Él está con nosotros nos agrada, pero cuando dice que nos encamina o nos forza a entrar por el camino de la justicia, pues ahí ya nos complicamos porque sentimos que el tema de la justicia implica cumplimiento de la ley y ninguno de nosotros queremos cumplir la ley. Y cuando una persona busca ayuda nuestra, una de las razones por las cuales quiere buscar ayuda es porque quiere escabullirse del cumplimiento de la ley. ¿Sí? ¿Qué hago con ese jefe que me está obligando a ir a trabajar todos los días y yo quiero tener un descanso? ¿Sí? ¿Qué hago con ese profesor que me está exigiendo que le entregue el trabajo y yo no lo quiero presentar? Siempre la excusa es cómo evado la ley, la norma sin tener consecuencias. Pero el Evangelio siempre nos dice que la justicia se basa en la ley y que quien evada la norma tiene consecuencias y que la única manera de reparar las consecuencias es ir a Cristo y arrepentirnos de los pecados. Si no hacemos eso, las consecuencias perduran, no solamente temporales, sino las consecuencias eternas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque en nuestras intervenciones a personas que buscan ayuda, siempre tenemos que dirigirnos en temas de justicia, no porque seamos legalistas, sino porque en la presentación misma del Evangelio necesariamente tenemos que hablar de la transgresión, tenemos que hablar también de la ley y tenemos que hablar de la justicia, porque esa es una intervención adecuada. No le vamos a dar simplemente píldoras doradas de amor, ¿sí? Bronceadas de cariño, porque eso es lo que la gente quiere, pero no es lo que necesita. Esta sociedad se la pasa solamente repartiendo emoticones y corazoncitos a todo mundo, pero no es lo que la gente necesita. La gente necesita ser confrontada, ser edificada, ser desafiada, ser retada, ¿sí? Ser puesta contra las cuerdas. Y el Evangelio nos pone contra las cuerdas porque nos muestra nuestra condición y nuestro estado frente a Cristo y nos dice que si no nos arrepentimos vamos a perecer y que hay consecuencias eternas. Entonces eso es supremamente importante tenerlo en cuenta. En el primer texto que yo quiero mencionar para ustedes, Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Cuando aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Galacia de no cansarse de hacer el bien, no habla simplemente de meras acciones que nosotros intuimos que son buenas. No, está hablando de no nos cansemos de hacer el bien según la ley. Según los principios normativos que nos rigen, no nos cansemos. En otras palabras sería, no nos cansemos de someternos a la ley, porque el sometimiento y la aplicación de la ley de forma constante y permanente trae como resultado bendiciones o beneficios o premios, porque hay una cosecha que recoger y esa cosecha obviamente se basa en el resultado de lo que se ha sembrado
Y si se ha sembrado obras de justicia, vamos a cosechar acciones de justicia. Es lo que está diciendo. No es que no me canse de ayudar a una persona que posiblemente no lo necesita. Hay personas que recuerdan este texto cuando alguien les pide dinero en la esquina. Entonces no me canse de hacer el bien, pero es que la Biblia no nos dice que demos limosna como un principio normativo, ni nos dice que alojemos a todo el que llegue siempre como un principio normativo, ni nos dice que 1000 veces tengamos que recibir al hijo que se va rebelde como un principio normativo. Más bien dice, si él se porta mal, expóngalo y sáquelo y denúncielo. Eso sí es norma divina. Disciplínelo, eso sí es norma divina. Ponga límites, eso es norma divina. Entonces, tenemos que comprender bien los textos para no caer en el activismo y en el pietismo que evade los principios normativos bíblicos y se justifiquen actos humanos altruistas, pero lejos de la ley, lejos de la norma. Otro texto que tengo aquí para compartir con ustedes está en 1 Tesalonicenses 5:15, que dice así: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. De la misma manera, este texto está en la línea de la ley. Es decir, paguemos, si nos hacen mal, paguemos con el bien, pero ¿cuál bien? El bien de la ley, el bien de la justicia, el bien de la rectitud, no el bien mío, porque el bien mío no es bien. ¿Sí? Desde que el hombre pecó, todo lo que el hombre llama bueno es malo delante de Dios. Entonces no es que yo pago con el bien que a mí me parece, sino con el bien de Dios. ¿Sí? Yo pago lo justo, yo pago, cumplo mis horarios y mis deberes porque eso es lo bueno, yo cumplo mis obligaciones porque están enmarcadas en la ley y eso es lo bueno, eso es lo recto, es lo justo. No está diciendo que yo tengo mi propio código de bondad y que pago a los demás de acuerdo a mi propio código, mi propio criterio. No, cada uno pague haciendo el bien, es decir, haciendo lo correcto, haciendo lo justo. Aquí la palabra bien se pudiera reemplazar por lo justo, por hacerlo justo, hacerlo normativo, lo que es correcto. Yo puedo tener excusa para no volver a la iglesia, excusas para mí muy válidas, pero ¿eso es el bien, no volver, o es el mal? ¿Cuál es el bien bíblico? Ir a la iglesia, aunque yo tenga excusas sobradas para no volver. Cuando una persona me ha ofendido, el bien mío, la conclusión mía es no perdonar, porque ya me cansé. Pero ¿cuál es el bien bíblico? Perdonar. Y así sucesivamente. Dice, sabiendo que si hacemos ese esfuerzo, pues también traemos beneficio en nuestra vida espiritual y nuestra vida temporal. Proverbios 11:18 dice, el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Mire, para cosechar justicia hay que sembrar justicia. Ese texto también habla de la justicia como un acto de vida y como un compromiso de vida. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo hoy? Que la consejería, más que escuchar, como hoy en día nos han dicho que la consejería es una terapia de escucha, ese es el concepto humanista. Prepare sus oídos para escuchar todo lo que le digan y no intervenga. Su intervención es dar unas píldoras comunes, con un abrazo, como desahógese, como ponerle música relajante. No, la Biblia lo que dice es que la consejería no consiste en yo escuchar al aconsejado, sino en que él me escuche y que no me escuche a mí, sino que escuche lo que yo tengo para decirle, que es el consejo de Dios. Miren que el tema de la consejería bíblica es diferente a la humanista, porque la humana es dejar que la persona se desahogue. Aquí no es dejarlo que se desahogue, es que él escuche la palabra y que él escuche el evangelio para que encuentre la justicia y sea confrontado terriblemente. Es totalmente distinto. Por eso en nuestras iglesias y nuestros cultos, más que escuchar a la gente, todos tenemos que escuchar a Dios con reverencia, con respeto, porque el consejo verdadero y eficaz viene de Dios a través de su palabra. Miremos otro texto en Proverbios 31:9. Proverbios es uno de los libros del Antiguo Testamento que habla mucho de la justicia
Y siempre que habla de la justicia, está refiriéndose a la justicia perfecta que viene de Dios, es decir, a Cristo el justo. Proverbios 31:9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Juzga con justicia. Es decir, el evangelio tiene la tarea, tiene la misión de juzgar, es decir, de advertir, de corregir y de censurar a aquel que está obrando fuera de la justicia. Esa es una obligación o una función implícita del evangelio y es una función implícita del consejero. Nosotros como consejeros tenemos que juzgar, juzgar con la palabra. Hoy en día la gente le dice no me juzgue. Sí, es un concepto común. Nadie, solo tú le dices llegaste tarde, no me juzgue. Sí, no hiciste la tarea, no me juzgue. Si es que no te esforzaste, no me juzgue. Hoy en día hay tanta sensibilidad a la justicia que la gente por cualquier cosa ya considera que lo están juzgando. Tenemos que comprender que Dios es justicia y que el evangelio es justicia y que cada vez que abrimos la palabra estamos juzgando con el evangelio. Y yo no puedo juzgar a las personas por el evangelio, sí los puede juzgar. Y tenemos que advertirles por la palabra, si ellos nos buscan para que hablemos con ellos, que es el evangelio el que juzga. Y si a ellos no les gusta ese juicio imperativo que hace el evangelio, pues no podemos darles un consejo porque la máxima herramienta que tenemos para apoyarles es el evangelio. Y la máxima intervención que podemos hacer es llevarlos a Cristo. Y si a ellos no les agrada, pues pueden ir a otro lugar. Amós 5:24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, siendo una descripción de que el juicio y la justicia van juntos y deben ser abundantes, generosos, y los compara como el agua. Mire lo interesante, porque el agua refresca, limpia y da vida, y en la justicia y el juicio también. Lejos de pensar nosotros que el juicio y la justicia matan o condenan, la justicia fue dada para dar vida. Obviamente, quien no atiende la justicia, pues tiene muerte como efecto de su rechazo, pero no porque sea el carácter propio de la justicia, porque el carácter de la justicia no es matar, sino dar vida, limpiar, dar esperanza y encaminar. Pero si yo la rechazo, si yo voy contra la justicia, pues obviamente esa justicia que me debía dar vida terminó matándome como efecto resultado de mi acción. Proverbios 14:34. Dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la nación. Nuevamente habla de la justicia. Y aquí nosotros hemos pensado que esta es la justicia civil que aplica un gobierno. Es decir, que si el gobierno, el parlamento, aplica justicia, la nación es engrandecida. Pero no está hablando de eso, no está hablando de que haya parlamentarios que procuren la justicia y que esa justicia de ellos es la que va a engrandecer la nación. Está hablando de la justicia divina, es decir, de una nación que pone a Cristo como el principio de su norma y el medio por el cual gobierna. Es decir, de una justicia, de una nación teocrática, de una nación teísta, de una nación que pone a Cristo como modelo para gobernar y razón y propósito de gobierno. Esa nación es engrandecida, pero no la que tiene muchos legisladores y muchos jueces, porque a veces terminan torpedeando la justicia y no logran nada. Se habla de la justicia del evangelio. Esa es la justicia que engrandece, esa es la justicia que levanta y que da vida y da resultados eternos. En el Salmo 37, versículo 16 y 17, tenemos otra enseñanza sobre la justicia que dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová. Entonces, noten, amados hermanos, que nuevamente aquí el salmista nos hace una descripción hablando del resultado del justo y de la importancia de la justicia, es decir, la importancia de estar adheridos y sometidos a la ley, de someternos al juicio divino, la justicia divina y de poder cosechar las bendiciones de la justicia. Es decir, aquí el salmista hace un juicio valorativo diciendo es mejor lo que tiene el justo, sea poco, sea mucho, es mejor.
Es decir, es mejor lo poco con justicia. Es mejor mantenernos en la línea de la justicia, es decir, en la línea de la norma, del cumplimiento de los principios, de la sujeción a la ley, porque hay recompensa. El que sostiene a los justos es Jehová. El que guarda y bendice a los que andan en rectitud de Jehová. Entonces, noten, amados hermanos, que para poder hablar del juicio, tenemos que hablar de la justicia, de las normas, y llamar la atención a las personas que nos están interrogando sobre cómo está su vida frente a la justicia divina. Es decir, cómo están frente a la ley. ¿Están en disposición de obedecerla, la aprecian, la consultan, se someten a ella o simplemente están en rebeldía contra Dios? Si están en rebeldía, están en injusticia, tienen que arrepentirse. Si se arrepienten, hay esperanza. Si no lo hacen, hay consecuencias y les tenemos que advertir. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presenten toda su vida, su cuerpo, sus actos, sus talentos, sus acciones delante de Dios como instrumentos para la vida y para la justicia y no como instrumentos para la impiedad. Ese es el consejo claro que nos hace la Escritura a través del apóstol, que seamos instrumentos de justicia, es decir, gestores de justicia, personas que promueven y propenden por la justicia y que se encaminan cada día para hacer lo recto porque eso agrada a Dios y porque eso también nos aleja del pecado y nos pone en el camino de las bendiciones. En Proverbios 4:27 dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. El mal aquí es el pecado o la injusticia. No te desvíes. Mantente recto. Y cuando la Biblia habla de no desviarse y habla de la rectitud siempre tiene que ver con justicia. Por eso esa profesión se llama derecho. Los que estudian las leyes se llaman los que estudian derecho. Obviamente no son derechos, pero la palabra de Dios sí es derecha, es recta. Por eso la senda de Dios es derecha, el camino es recto, porque tiene que ver con la justicia, con la precisión, con que no se desvía, no hay curvas, no hay engaños, sino que simplemente es recta y la podemos apreciar. Es muy importante que la Biblia nos hable sobre la justicia. En 1 Corintios 10:23 dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Hablando de que muchas de las cosas que el mundo permite o que la ley permite o que nosotros vemos como inofensivas pudieran a la larga destruir nuestra vida y que es mucho mejor adherirnos a los principios de norma que tenemos a través de la ley. Entonces, Dios es juez, Cristo es juez y la palabra es juez. Y eso lo tenemos que advertir a través de nuestras enseñanzas para que las personas comprendan y teman. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Instruir en justicia. Así como instruimos en discipulado, así como instruimos en el camino, tenemos que instruir en la justicia, es decir, que entendamos, interpretemos y conozcamos las leyes y también las consecuencias de las mismas si no las cumplimos. La instrucción que debe recibir un cristiano debe ser también en justicia, es decir, es en la ley, en la norma y en los efectos de ella. Si no somos instruidos, pues nos van a atropellar las consecuencias y nos van a coger de sorpresa. Por eso necesitamos ser instruidos y tener claro que el no cumplimiento de ellas trae consecuencias dolorosas y con efectos eternos. En Tito 2:12 dice, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amados hermanos, la escritura una y otra vez en muchísimos lugares como parte integral del evangelio y como parte de desafío para los cristianos nos enseña, nos orienta, nos conduce a que vivamos en justicia.
a que vivamos rectamente. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y porque al hacerlo nos libramos de grandes consecuencias. Muchas de las personas que nos consultan, en su gran mayoría, vienen porque han infringido la ley de Dios y están sintiéndose culpables y están sufriendo las consecuencias y quieren evitar las consecuencias. ¿Cómo podemos atenderles? Pues en primer lugar, no les podemos quitar las consecuencias, porque las consecuencias son propias de sus actos y las tienen que soportar. En segundo lugar, no les podemos dar un consejo barato, un consuelo barato, sino que tenemos que dirigirlos a Cristo y decirles que están experimentando o cosechando nada más y nada menos que el resultado de sus propias acciones, que tienen que pedirle a Dios fortaleza y coraje para afrontarlas, pero más que eso, que deben arrepentirse, porque si se arrepienten, pues aunque tengan estas consecuencias temporales, no tendrán las consecuencias eternas. Pero si no se arrepienten, pues no solo tendrán estas, sino tendrán las que son duraderas por la eternidad. Mateo capítulo 5, versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí no está hablando de ser leguleyos o ser legalistas, sino esa justicia que viene por el evangelio. Bienaventurados o felices o dichosos los que anhelan, los que tienen hambre, los que se quieren alimentar de la justicia. Es decir, los que se alimentan de la palabra, porque la palabra es justa y es recta, y los que están nutridos y confortados a través de la palabra, porque la palabra es vida. Ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? De justicia, de bienestar, de seguridad, de protección. Entonces, siempre que nosotros estamos en pecado, estamos contra la justicia, estamos negando y despreciando la justicia y hay consecuencias. Y siempre la única opción que tenemos es venir a Cristo. Obviamente sin prescindir de las consecuencias, pero sí por lo menos para ser librados de la culpa y de los efectos eternos del pecado. Otro texto que tengo por acá en Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mas la senda de los justos es una senda que va en progreso, que va acercándonos cada día al momento final, al día definitivo, al encuentro perfecto y pleno con el justo juez, pero como va poniéndose cada vez más diáfano a medida que nos acercamos al camino, pues esa misma luz resplandeciente que nos dirige a la meta nos preserva porque nos asegura que estamos en la luz de Cristo y que no hay ninguna condenación. Esa es la senda de los justos. La senda de los impíos es tenebrosa. En Mateo 6:31 al 33 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Importante, importante nuevamente, porque nos hace énfasis de cuál es el orden de cómo debemos buscar las cosas. Nosotros buscamos primero la comida y el vestido. Nos afanamos por cómo pagar los deberes y los servicios adquiridos. Nos afanamos por los pagos del estudio y por las vacaciones y por los regalos. Eso es lo que nos afana a nosotros. Pero la Biblia aquí lo que nos está diciendo es: mejor afanémonos por la justicia. Busquemos, propendamos, acerquémonos a la justicia, porque si nos procuramos vivir en justicia, es decir, en la ley, es decir, en el evangelio, pues obviamente todas las demás cosas Dios las dará como añadir. Recordemos que hay otro texto que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que básicamente sería: deleítate en la ley de Dios, en poner en práctica, en someterte a la ley, en vivir en justicia, y Dios te va a bendecir en gran manera. En Isaías 32:17 dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Aquí habla de los resultados fabulosos que la justicia trae a la vida del hombre. La justicia, que es Cristo, trae paz al creyente, al corazón del creyente, y la justicia, que es el evangelio, trae reposo y seguridad eterna al creyente.
Entonces noten, amados hermanos, que si la justicia, como dice aquí es Isaías, y perdonen el condicional, trae paz, trae reposo y seguridad, obvio que debemos dirigir o encaminar a las personas que nos consultan a la justicia. ¿Sí me hago entender? Porque la mayoría de los que vienen buscando consejo a nuestro lado o en las iglesias están buscando tener paz, tener reposo y sentirse seguros. Tres necesidades integrales e íntimas que todos necesitamos: paz, reposo y seguridad. Aquí dice que esas tres necesidades básicas que tiene el hombre acá en la tierra las satisface la justicia, es decir, las satisface Cristo por el poder del evangelio. En tal sentido, nuestro énfasis debe ser predicar a Cristo, porque predicando en Cristo estamos proclamando la paz, proclamando el reposo y proclamando la seguridad a aquellos que creen en Cristo y les siguen. En Proverbios 28:5 dice: los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ahora, no es que no entiendan el juicio porque sean ignorantes, más bien es que no les gusta, no les conviene el juicio y hacen los oídos sordos o la vista gacha al juicio de Dios, porque no quieren someterse al juicio, entonces lo ignoran, lo desprecian y dan la impresión de que no lo entienden, pero no es que no lo entiendan, porque el hombre tiene la noción de justicia en su propio código moral implícito en la creación. Pero el justo entiende todas las cosas, es decir, sabe y está preparado para el juicio. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Está hablando el apóstol Juan en el Apocalipsis, diciendo que hay muchos que actúan con injusticia, que no están dispuestos a cambiar, pues entonces siga así, que así va bien y le toca el juicio. Y el que está obrando justamente por la gracia de Dios, pues no se desvíe de la justicia, manténgase en rectitud porque va bien y ese camino lo conduce a la vida. Aquí nos muestra los dos destinos en el juicio final para los cuales tenemos que estar preparados. Ahora, la Biblia dice que no solamente podemos y debemos hablar de la justicia, sino que debemos presentar a Cristo también como nuestro defensor. Obviamente, Cristo es abogado de aquellos que creen y de aquellos que se someten a la ley y están dispuestos a hacer la voluntad. Él es el defensor. Y vamos a mirar algunos textos que nos pueden ayudar. Lucas 18:7-8 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ese texto de Lucas nos ayuda a comprender un oficio que Cristo realiza como juez, y es defender. Como juez puede defender previamente antes del juicio a los que se acogen a su justicia. Él les hará justicia porque claman a él día y noche, y él no tardará o no ignorará sus súplicas, sino que les hará justicia. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Pues con toda seguridad que les hará justicia. Primera de Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo el justo. Miren que todas esas intervenciones de Dios están en la línea de la justicia, del juicio. Es decir, la ley es jurídica, es normativa, el evangelio es justicia, la redención es justicia, Cristo como abogado actúa jurídicamente y luego actuará jurídicamente como juez. Todo un componente judicial o jurídico en el evangelio que nos muestra ampliamente que todo lo que Dios ha dispuesto para el hombre es justo, y acogerse a todas sus prerrogativas de justicia y desconocerlas acarrea también para el hombre consecuencias eternas.
Entonces, tenemos abogado, los cristianos. Si una de las personas que nos consulta es un cristiano verdadero que está luchando con un pecado, que está sufriendo porque cometió falta y está sintiendo pues el peso de las consecuencias, pues aquí tenemos la esperanza para el consejo. Cristo es nuestro abogado. Hay que acogernos a Él. Hay que exponer nuestra causa ante Él. Hay que someternos al proceso jurídico que Él establezca, pero Él es nuestro abogado y nuestro propiciador que se pone entre nosotros y el Padre para darnos esperanza, no solamente a nosotros, sino a todos los creyentes. Abogado tenemos. Luego, en Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo, nuestro abogado, es el único que puede escuchar nuestras quejas e intervenir y proceder ante el trono de Dios con una defensa coherente, sabia, oportuna, justa, que nos saque del apuro y que nos ponga en la posición de seguros hijos libres de culpa y de condenación. No hay otro que pueda hacerlo bajo el cielo, sino solamente Jesucristo. Cristo nuestro Redentor, Cristo nuestro abogado, Cristo nuestro juez. Luego en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, que sería un solo abogado, o como usa en otros lugares, en el texto que leímos anteriormente, un solo propiciador. Recuerde que Cristo es la propiciación. Era el que la sangre del cordero debía derramarse sobre el propiciatorio, que era una lámina que estaba entre Dios y el hombre, simbólicamente representando a Cristo y diciendo que Cristo es el único que media o interviene o se pone entre nosotros y Dios para perdonar, para defender y para proteger. Eso es supremamente importante. Nosotros cuando estamos en aflicción siempre decimos como una serie de televisión que dice, ¿y ahora quién podrá defenderme? Siempre estamos como en esa búsqueda de quién nos socorre, quién nos auxilia, y ahora qué hago. ¿Sí? ¿A quién voy? ¿A quién le digo? ¿Quién me escucha? ¿Quién tiene la respuesta? Pues en todo eso siempre la respuesta la tiene Jesucristo y la tiene a través del Evangelio. Y siempre es el único, absolutamente el único que nos puede defender de forma absoluta, de forma plena y de forma incondicional. Las personas nos pueden acompañar un rato, nos pueden orientar unos minutos, pero no pueden llegarnos al corazón. Pero Cristo sí nos llega al corazón a través de su palabra y de su espíritu, y de forma plena y absoluta nos socorre, nos defiende, nos ayuda, nos da vida, nos transforma y hace todo lo que nadie puede hacer. Entonces, de ahí que el consejo siempre sea ir a Cristo. Eso es lo justo, es lo recto y es lo pertinente. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Es decir, el que se pone entre nosotros y Dios por nuestros pecados. Ahora, siempre la mediación o la propiciación o la intervención de defensa del abogado siempre es a causa del pecado. Es bien importante eso. Es decir, si usted no ha pecado, no necesita abogado. Y el mismo apóstol Juan lo dice en las cartas. Si alguno dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Porque todos hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Si nosotros decimos que no hemos pecado, pues no necesitamos ni redentor, ni abogado, ni juez, porque estamos por encima del bien y del mal. Pero es todo lo contrario. La Biblia dice, somos pecadores, somos malos, pecamos muchas veces, ofendemos con palabras, ofendemos con acciones, ofendemos con omisiones, ofendemos con conocimiento, ofendemos con desconocimiento, obramos de mala manera siempre y necesitamos permanentemente un defensor. ¿Quién nos dirija a la verdad? ¿Quién nos libre de la culpa? ¿Quién nos perdone? Por eso la misma oración del Padre Nuestro incluye en esa oración, que es un modelo de comunión con Dios, perdónanos nuestras faltas.
Es decir, sé nuestro abogado que nos defiende y nos libra de la culpa por los pecados que cometemos. Sé nuestro defensor y eso es un acto de justicia y un proceso natural por el cual debemos pasar cada vez que pecamos, pidiendo a Dios misericordia y ayuda porque Él es la propiciación por nuestros pecados. En primera de Juan 1:8, el texto que yo estaba citando, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Es decir, estaríamos cometiendo otro pecado más, que es mentira, engaño y encubrimiento. Necesitamos reconocer todo el tiempo que somos pecadores y que necesitamos o urgimos tener la gracia de Dios y urgimos la intervención de nuestro abogado perfecto, que es Cristo, para que a través de su intervención o de su mediación podamos ser libres de la culpa devastadora del pecado. Muy bien, amados hermanos. Y en Lamentaciones 3:58 dice, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Abogaste, es decir, defendiste mi causa y redimiste mi vida. ¿Cuán necesario es, amados hermanos, saber que en cualquier situación podemos recurrir a Cristo? Y que en cualquier situación, por compleja que sea, muchas veces nos consultan a nosotros temas que nunca hemos escuchado, ¿sí? Y que no tenemos la pericia o la experticia para poder acompañar. ¿Sí? Un tema de una violación, de un secuestro, de prostitución, de cuántos temas que nosotros no tenemos ni idea cómo poder orientar a la persona. ¿Sí? ¿Qué hago que me está sucediendo esto? Bueno, sea el tema más complejo, nunca escuchado y nunca nosotros preparados para atender, siempre la receta, la fórmula perfecta es llevarlos a Cristo, porque Cristo es el único que puede resolver lo que nosotros ni siquiera sabemos ni entendemos. Siempre la manera de escuchar es decirles y de intervenir es, Cristo es la esperanza para su vida, necesitas arrepentirte de tus pecados. Todo lo que el hombre vive, lo vive porque el hombre está separado de Dios, porque cada día ha querido arreglársela sin Dios y obviamente lo único que hace es hundirse en el fango del pecado y esas son las consecuencias que hay que poner la esperanza en el Señor. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Sí, este es un texto de procedimiento de cuál es el protocolo natural cuando obramos mal. ¿Cuál es el procedimiento natural? Y pues es ponernos de acuerdo, es decir, arrepentirnos, arreglar las cuentas, arreglar los asuntos y no esperar tener los efectos finales de someternos a un juicio y perder el juicio y sufrir la condenación. Entonces, igual esto procede para el pecado. Cada vez que pecamos, tenemos que ponernos de acuerdo, arrepentirnos, para no ir hasta las últimas consecuencias, que es la condenación eterna. Entonces, amados hermanos, sí tenemos mucho que hablar sobre Cristo el abogado, que interviene para defender a los creyentes cuando están en alguna aflicción por el pecado y para darles esperanza y vida. De lo contrario, pues tenemos que someternos a Cristo el juez, que también es descrito en la Biblia como el garante del juicio, como el que representa y preside el juicio final. Y en ese juicio tenemos que comparecer todos a rendir cuentas. Esto es bien importante para que nosotros podamos explicarle a las personas cuando nos consultan, no importa si son creyentes o no. Obviamente los incrédulos necesitan arrepentirse y venir a Cristo, pero los creyentes que ya están en Cristo también deben corregir su vida y también se les debe hablar del juicio porque la Biblia dice que todos comparecerán. Hay algunos o alguna corriente que dice que los cristianos ya no vamos a ir al juicio, que solo van los impíos. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos compareceremos. Tenemos que presentarnos todos ante el juicio de Dios. Tenemos que todos llegar, seamos justos o injustos, creyentes o no. Tenemos que presentarnos ante el trono de Dios, porque es allí donde se da el veredicto final, la sentencia final,
y sin ese veredicto final de absolución o de condenación, ni los incrédulos irán al infierno, ni los creyentes irán al cielo. Los creyentes necesitan pasar por el veredicto final, porque es en ese lugar, en ese proceso final y en esa alusión o sentencia final que se define jurídicamente y oficialmente su estado eterno, que es la salvación. Entonces, es bien importante que mencionemos este tema también en nuestras consejerías. No es fuera de lugar hacerlo. Es parte de nuestra responsabilidad pastoral y misionera como consejeros. En Deuteronomios 32-35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Miren lo fuerte de ese texto. A su tiempo su pie resbalará, es decir, no se venguen ustedes por sus propias fuerzas, no hagan justicia a su manera, dejen que Dios haga justicia. Porque aquel que hoy me cometió una injusticia y del cual yo me quiero vengar, Dios lo va a juzgar y su pie está a punto de resbalar. Y el día de su aflicción está cercano. Y lo que está preparado se le apresura. Miren lo interesante de esperar en Dios y no hacer justicia propia. Porque cada vez que hacemos justicia propia, como dice la Escritura, no dejamos que obre la justicia de Dios. Entonces, hablar del juicio final y de las consecuencias del juicio es importante en el tema de la consejería, porque ahí estamos hablando correcta y completamente de Cristo. Es muy lamentable que gran parte del cristianismo moderno, y perdónenme la expresión moderno, porque el cristianismo es el mismo, no se moderniza, pero gran parte del cristianismo contemporáneo es romántico. Sí, es un cristianismo Winnie Pooh, un cristianismo corintellado. Es un cristianismo de novela. ¿Sí? Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Solo abrazos y amor y cariño, pero nada de justicia. Y ese no es el evangelio, esa es una caricatura nefasta que está haciendo que muchos auditorios se llenen. Por eso la gente dice, no me juzguen, no me corrijan, no me aplique disciplina, porque pareciera que la disciplina, el juicio, la sentencia, la ley, pues niegan esa caricatura del amor. Y en esa caricatura de ese evangelio Winnie Pooh, de ese evangelio romántico, pues ahí caben todos, ¿no? Todos esos movimientos homosexuales hoy en día son aceptados en las iglesias. Lamentablemente en muchas iglesias, incluso iglesias que fueron antiguamente históricas, hoy en día se abraza con textos bíblicos a los homosexuales y se les dice que están bien y que son bienvenidos en su forma de vida, que sigan así como ellos vienen y que más bien promuevan todas sus prácticas. Incluso en algunas de esas iglesias o movimientos, muchos de estas personas, hombres y mujeres, son ordenados al ministerio. Izan y promueven la bandera multicolor en los púlpitos. Lamentable eso, basados en ese evangelio, pseudo evangelio de amor, en esa caricatura romántica de que Dios te ama y no tienes que cambiar, lo único que tienes que hacer es creer en Cristo. Obvio que si yo creo en ese Cristo multicolor, pues mi vida no va a cambiar, sino que más bien voy a patrocinar o legitimar mi perversión basada en esa bandera de colores. Pero si yo creo en Cristo como dice la Escritura, que es un Cristo que habla de justicia, de rectitud, de juicio, pues obviamente tengo que arrepentir. El Dios del amor no demanda arrepentimiento, solo demanda aceptación y tolerancia. Pero el Dios de la justicia demanda arrepentimiento, demanda cambio de vida, demanda transformación de vida, demanda adherencia sumisa y constante a la ley. Si es así, somos hijos de Dios. Si no es así, somos religiosos, moralistas. Como dice la Biblia, que hacemos adeptos más hijos del infierno que cerca de Dios. Eso dice la Escritura. Que muchos recorren mar y cielo, o cielo y mar, para buscar un adepto y lo hacen más hijo del infierno. Es decir, lo condenan más de lo que ya estaba. Porque le promueven un evangelio que no existe, que solo existe en la imaginación del pecador.
que solo existe en la pretensión del malvado, y es el famoso falso evangelio del amor, de la tolerancia, de la aceptación, de la diversidad, de la inclusión. No existe evangelio de la inclusión. No existe evangelio de la aceptación. El evangelio es cree en Cristo y arrepiéntete de tus pecados, y si no crees ya estás condenado. Ese es el evangelio, que implica justicia, juicio y condenación o salvación. Proverbios 17 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Miren que es extraordinario texto con claridad del lenguaje para que lo podamos entender. La memoria del justo será perpetua, o será bendita, o tendrá beneficios, porque está en la justicia de Dios, la justicia del evangelio. Pero el nombre de los impíos se pudrirá, es decir, sufrirá juicio, condenación y consecuencias eternas, al punto que terminará podrido, es decir, inservible, como aquí fue en la tierra, inservible, inútil, porque no vivió para la gloria de Dios. Amados hermanos, todo el que no vive para la gloria de Dios en esta vida es inútil, no sirve para nada, y dice la Biblia que será hollado y echado en el fuego, porque no sirve. Puede que sean útiles para hacer obras sociales, para generar empleo, son excelentes profesionales en sus profesiones, pero si no creen en Cristo y no viven para Él, aquí no sirven para nada. Y frente a Dios son inservibles, y lo único que merecen es la condenación o que sus nombres se pudran por la eternidad. Es decir, se descompongan. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8 dice, el apóstol Pablo, como una especie de epitafio al final del día, cuando se acerca el momento de rendir cuentas. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Les pregunto, según este texto, ¿tenemos que presentarnos al juicio final? Aquí lo dice, que tenemos que presentarnos y que en ese día el juez justo, que es Jesucristo, el juez pleno y absoluto y único, que es Cristo, entregará a los redimidos, a los que han caminado en el evangelio, a los que han creído en Cristo en vida, les entregará la corona de justicia, que es el símbolo por excelencia de que son admitidos en el reino celestial y que son bienvenidos a las bodas del Cordero. Es el símbolo por excelencia de la gloria de Cristo en sus vidas y de la obra perfecta de la redención aplicada en sus conciencias. Pero miren lo que dice al comienzo del texto. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Es decir, para aquel cristiano que cree en Cristo y tiene la oportunidad de vivir el evangelio aquí, hay demandas, hay exigencias, hay condiciones, no para la salvación, sino demandas y exigencias y condiciones como resultado de la salvación que disfrutamos por gracia, y es pelear la buena batalla, es decir, mantenernos cual soldados en la línea de batalla, en la defensa de la fe y en el cuidado de guardar y poner en práctica los mandamientos. He acabado la carrera, hablando a nivel competitivo, a nivel deportivo, ¿sí? Es una competencia, es una carrera, es una maratón. Tenemos que correr con paciencia, correr con sabiduría, correr con técnica, correr con prudencia, con preparación para que podamos mantenernos hasta el final. Y he guardado la fe. Es decir, como un tesoro he preservado y mantenido la fe que se me entregó, se me confió. Y por lo tanto, el resultado final es que en el juicio, el juez justo, que es Jesucristo, nos absolverá de toda condenación y dará el veredicto de bienvenidos, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, es decir, a los que aman el juicio de Dios. La venida del Señor no es nada más ni nada menos que el juicio final. Incluso la venida del Señor se pudiera reemplazar con el juicio final. Aquí habla de los que aman su venida. ¿Quiénes son los únicos que aman la venida del Señor? Los que están preparados. Los que tienen la fe puesta en Jesucristo
y los que corren el camino con sabiduría y con paciencia. Son los únicos que están listos para el encuentro y los que dicen, como dice en Apocalipsis 22, ven Señor Jesús. Tu iglesia te espera, ven o júzganos, que estamos listos. ¿Sí? Abre el tribunal, comienza el juicio y da el veredicto que estamos preparados para recibir la sentencia. Solo pueden decir los cristianos. Los incrédulos siempre van a decir, huye de nosotros, o le van a decir a las montañas, caigan sobre nosotros y cúbranos, porque no podemos soportar la ira de aquel que está contra nosotros. Pero no es que Dios está contra ellos, es que ellos están contra Dios. Y como todo el tiempo vivieron contra Dios, pues ven que Dios está en contra de ellos porque la justicia no está alineada a lo que ellos pretenden, sino la justicia es celestial y recta. Entonces noten, amados hermanos, lo que hoy en día llaman la percepción. ¿Sí? Entonces hoy en día el impío tiene la percepción de que Dios está en contra, cuando la realidad es que él está en contra de Dios. Como siempre estaba en contra de Dios, él percibe que es Dios el que lo odia y que lo va a condenar de manera injusta, siendo que él es bueno. Él es un buen pecador, es un buen adúltero, es un buen alcohólico, es un buen homosexual, pero que pues él merece la salvación. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Esos principios de justicia y de juicio nos los da el Evangelio, enmarcados en la justicia del juez justo. Es decir, ¿de dónde aprendemos que la justicia debe ser en justicia? Valga la redundancia. Y que el juicio debe ser justo y recto. Pues del justo Dios. Y de la ley que es justa, que Él ha promulgado y que sigue vigente y a la cual tenemos que adherirnos. Entonces, desde el comienzo de la escritura hasta el final de la misma, siempre se habla de juicio. La pregunta es si hay juicio y hay justicia y hay consecuencias. ¿Por qué muchos cristianos y muchos evangélicos y muchos en los púlpitos omiten tocar este tema? ¿Será que no les trae beneficios económicos? ¿Será que si hablan de justicia se dispersa la multitud y entonces las arcas del dinero quedan vacías? ¿Será que la iglesia multitudinaria de 100,000 y 50,000, si se habla de juicio, se nos reduce a decenas? Y entonces para evitar reducirla, entonces preferimos darles un evangelio falso. Me temo que sí, porque Jesús lo hizo. Jesús cuando predicó arrepentíos, dice la Biblia que las multitudes se fueron. Llegaron cuando les daba pan y cuando les daba pescado. ¿Sí? Llegaron cuando les daban beneficios, pero apenas les habló de justicia, arrepiéntanse, ustedes van a ser condenados, ustedes son malvados, generación hipócrita y falsa. La multitud se retiró. ¿Y por qué mataron a Juan el Bautista? Porque decía, la justicia viene, el hacha ya está puesta y ustedes son una generación de víboras que cuando sienten el fuego huyen, pero son venenosos y malvados. Y lo mataron rápidamente. Amados hermanos, necesitamos hablar del juicio de Dios en nuestras prédicas, en nuestras confrontaciones, en nuestras tareas con personas de discipulado y evangelismo. No importa que las personas se incomoden, no importa que la iglesia no crezca numéricamente. Necesitamos que crezca la iglesia con las personas que Dios añade, no con los adeptos que nosotros añadimos ofreciendo premios y beneficios u ofreciendo puntos. Porque hoy en día muchas iglesias son como los supermercados y como las tarjetas de crédito que suman puntos por compras. Entonces, en muchas iglesias, si usted va el domingo, le suman puntos, y si va el miércoles, le suman puntos, y luego redime los puntos. Todos esos incentivos al estilo red de mercadeo, pues ayudan muchísimo para que la gente llegue. ¿Sí? Pero no es el evangelio. El evangelio es totalmente distinto a lo que muchos han promovido a lo largo de estos últimos años, que es un evangelio barato, que no existe. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Miren qué texto más extraordinario. Los entendidos, es decir, los sabios, es decir, los cristianos, los creyentes, que confían en la sabiduría de Cristo, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Es decir, resplandecerán de forma diáfana, refulgente, brillante como el sol en su más fuerte luz. Resplandecerán por siempre, brillarán por la eternidad, permanecerán, serán vistos, serán notorios, serán puestos en alto, en honra, en gloria por la justicia que los acogió, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Miren este resultado o este premio, este galardón de aquellos que enseñan justicia, es decir, de aquellos que son maestros, enseñando con el ejemplo y con el discurso la justicia de Dios. Aquí es un incentivo para los que somos predicadores, porque los que somos predicadores y maestros del evangelio, dice que como resultado tendremos que brillaremos por la eternidad como estrellas refulgentes o como estrellas luminosas o brillantes. Muy bonito desafío, incentivo para seguir adelante. ¿Sí? Aquí no dice los que enseñan el amor resplandecerán como estrellas por la eternidad. No lo veo en mis traducciones. Si ustedes lo logran ver así, me comentan. Pero yo no veo que dice aquí los que enseñan el amor, la tolerancia, la inclusión, la diversidad. Les va a ir bien y resplandecerán por la eternidad. Aquí dice los que enseñan y promueven la justicia, que es la veracidad y el completo evangelio. Y es el evangelio normativo, el evangelio jurídico, el evangelio que premia de acuerdo a la adherencia a la ley y que también trae consecuencias punitivas a los que se desvían de la ley. Ellos, solamente ellos, los maestros de la justicia, resplandecerán por la eternidad. Entonces, amados hermanos, menos énfasis en el amor, más énfasis en la justicia. La justicia confronta, el amor no, el amor tolera. Pero la justicia confronta, la justicia desafía. La justicia implica reacción. Y esa reacción es o acepto o rechazo. Si acepta, salvación. Si rechaza, condenación. Y ahí está el fin de la ley, que es la justicia. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Es decir, que a nivel de la iglesia, a nivel de los hermanos, de la hermandad, no estemos con quejas y reclamos y desavenencias y diferencias mayores que hagan que nosotros recibamos la condenación. Posiblemente hay diferencias menores, hay que arreglarlas, hay que superarlas con perdón, con la gracia de Dios, pero no mantenerlas o perpetuarlas o acrecentarlas, porque esas diferencias o esas quejas o molestias pueden hacernos acreedores a la justicia que viene a través del juez justo, que es Jesucristo nuestro Dios. Y en Hechos 10:42 dice de la siguiente manera, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Miren aquí para los que tengan duda todavía. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y predicásemos el amor de Dios. ¿Dice así? No. No dice que nos mandó a predicar el amor de Dios y un plan maravilloso para los pecadores. Nos mandó a decir, no, Dios te ama y te quiere tal cual eres, no cambies, nunca cambies, sino a predicar que Dios ha puesto a Cristo como juez de vivos y muertos. Por eso mataron a los profetas, amados hermanos. Y por eso mataron a los apóstoles, porque predicaban que Cristo es juez. Si nosotros predicamos eso, posiblemente nos van a matar. La pregunta es, ¿por qué no matan hoy a los pastores? Porque la mayoría de los pastores, el 90%, están predicando el amor, tolerante, inclusivo y diverso. El amor multicolor. Si predicaran la justicia, las iglesias estarían vacíos y muchos de ellos muertos trágicamente. Pero ese es el evangelio. Jesús lloró porque Jerusalén mataba a los profetas y a los apóstoles.
Posiblemente hoy no llora porque nosotros no nos matan a nosotros porque estamos muy cómodos predicando bienestar, riqueza, comodidad y tolerancia en lugar de predicar que Cristo es el juez de vivos y muertos y que tendremos que comparecer. ¿No les parece una pequeña diferencia? Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, todos, está hablando Pablo a los creyentes en Corinto, no está hablando a los incrédulos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos comparecerán. Los que hicieron lo bueno comparecerán, los que hicieron lo malo también. Unos recibirán condenación, otros salvación, unos salvos por gracia, otros condenados por su rebeldía contra Dios, pero todos, absolutamente todos, comparecerán. No estamos exentos del juicio. El creer en Cristo no nos exime del juicio, nos exime de la condenación, pero no del juicio, porque el juicio es un estado y un paso obligado por el cual tenemos que pasar. Y Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ha designado un día en el cual juzgará con justicia a todos por Jesucristo. Cristo es el juez. No se confíen mucho los que creen en Cristo que es bueno y compasivo. No se confían, porque si no se arrepienten, serán condenados. Por eso la Biblia dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Íbamos a la iglesia, creíamos en ti, cantábamos himnos a ti, sabíamos textos sobre ti, pero nunca se arrepintieron, nunca cambiaron de vida y lo único que les espera es la condenación. Apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Miren lo interesante, si Dios es amor, también es fuego consumidor. Si Dios ama y perdona y acoge a los pecadores y los transforma, también juzga a los incrédulos y lo juzga con severidad. Todo juicio dio al Hijo para que no olvidemos esa parte y no la pasemos por alto, porque es terrible pasar por alto y no prepararnos para el momento final. Juan 9:39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Para juicio he venido. No para amor protector y defensor y amor tolerante, sino para juicio, para que a través de ese juicio procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué es importante cuando damos consejería hablar del juicio? Porque hace parte integral del evangelio, porque es todo el paquete, todo el mensaje completo de lo que hace Cristo. Yo no puedo decirle solo Cristo te ama, porque si él no se arrepiente lo va a condenar y él me va a reclamar y decir como que me ama y me mandó al infierno. No, yo tengo que decir, Cristo ama a los que se arrepienten. Cuida y defiende a los que se arrepienten por gracia y aquellos que no, pues los va a tratar con la justicia de la ley, es decir, trayéndoles condenación. Ese es el mensaje completo que tenemos que presentar siempre desde los púlpitos, en nuestras prédicas y enseñanzas, pero también en las charlas cuando atendemos personas. Debemos dejar de ser debemos de ser menos altruistas y mucho más evangélicos, menos amorosos y humanistas y mucho más bíblicos para presentar el evangelio. Por eso cuando uno es bíblico, pocas personas lo siguen y pocas personas lo aprecian. Porque entre más bíblico sea uno, más las personas se alejan, porque no les conviene lo que uno dice o lo que uno hace, o lo que uno les dirige, porque pues eso no, como que no es muy importante para ellos. Pero si uno no es tan bíblico, uno tiene miles de seguidores y muchas de personas a su alrededor porque uno les dice lo que ellos quieren escuchar. Segunda de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Entonces concluimos diciendo lo siguiente. Tenemos una ley. Dios nos dejó una ley que es la palabra de Dios. Esa ley que es la palabra de Dios es justa y recta, sabia y perfecta y debemos cumplirla. Tenemos un abogado los que estamos en Cristo.
para que nos auxilie en el cumplimiento de la ley y nos guarde y nos perdone cada vez que nosotros infringimos la norma y nos traiga el camino. Pero también tenemos un juez que es justo, santo y perfecto, y también severo e implacable, el cual no admite ningún tipo de soborno, ni el cual podemos obviar, sino que necesariamente tenemos que presentarnos ante él a rendir cuentas. Esa es una gran verdad en la consejería, en la predicación que tenemos que presentar siempre. Y también tenemos que enseñar a las personas que buscan nuestro apoyo que hay normas y que esas normas tienen que ser cumplidas, están en la palabra de Dios, que son vigentes, que hay un tiempo para arrepentirnos y que si nos arrepentimos ahora estamos a tiempo. Hoy es el día de arrepentirnos, hoy es el día de volver al camino, hoy es el día de tomar conciencia y que también hay efectos. Si no cumplimos las normas, si no nos arrepentimos, hay efectos nefastos que no son por la injusticia de Dios, sino por la rebeldía nuestra y que vienen como consecuencia natural de nuestra rebeldía y no porque Dios sea malo y nos descargue pues un golpe injusto, sino porque fue eso lo que nosotros quisimos y buscamos y por lo cual nos encaminamos. Cristo es defensor y acusador. No nos engañemos. Defiende a sus hijos que fueron salvos por gracia, pero acusa a los incrédulos que han vivido perdidamente sin él. Es juez eterno, pero también es abogado eterno. Abogado de sus hijos y juez implacable de los incrédulos a los cuales les dictará condenación eterna. Por eso podemos decir que a los que Cristo defiende no sufren condenación, lo dice la Biblia, el apóstol Pablo en Romanos, porque creer y confiar en Jesucristo y su palabra es un seguro que garantiza nuestra vida eterna, placentera y segura con el Señor. Entonces, amados hermanos, de esa manera vamos a dejar hasta aquí para que ustedes tengan espacio para poder intervenir. Cristo nos defiende y acusa por su palabra y por su espíritu y hace parte integral del consejo sabio que debemos dar. De lo contrario, estamos simplemente engatusando personas y no llevando pecadores al arrepentimiento a Cristo por el poder del Evangelio. Entonces, amados hermanos, muchas gracias y vamos a escuchar las intervenciones. Tenemos tiempo para participar. Carolina. Buenos días. Precisamente, pastor, usted acaba de mencionar algo que yo quería confesar, que he estado reflexionando de cómo un ser humano puede ser simplemente inútil, no porque no sepa hacer las cosas, sino porque no vive para Dios. Eso lo dijo y descargó mi conciencia. Dije, no soy la única. Y muchas veces creemos que todos debemos ser predicadores o pastores o presentadores de la palabra o maestros. Y no es así. No todos somos llamados para eso, no todos tenemos habilidades para hacer ese tipo de labores en la iglesia, sino que muchas veces nuestro trabajo es mostrarles a los demás cómo es vivir el evangelio, cómo es ser un cristiano y cómo Cristo es la única persona que te da identidad. Ahora que todo el mundo pretende ser inclusivo, incluyente, en realidad se están encontrando con las realidades de que no puedes incluirlos a todos y que en esa inclusión alguien siempre va a ser excluido. Es lo mismo cuando en una sociedad no se tiene un estándar de justicia, no hay leyes a las cuales apegarse y todo el mundo puede hacer lo que todo el mundo quiera. ¿Y qué es lo único que se encuentra? Pues un caos. Un caos donde no puedes censurar porque es la manifestación del universo, un desorden porque no puedes simplemente decir que tú eres superior o que crees en alguien superior que aplaca a todos o que gobierna a todos,
y eso siempre va a generar un caos en las personas, un caos en la sociedad y la destrucción de sí misma, que termina siendo que te riges en un paradigma o una ley de no puedes simplemente vivir sin leyes porque esa sería una ley, ¿no? Es un perro corriendo tras su propia cola. No hay forma de evitar esa realidad y no corresponde. Muchas veces las verdades que las personas se ejercen en sus sociedades no corresponden con la realidad, ni con la realidad eterna, ni con la realidad de que está viviendo. Y por eso puedes observar o podemos observar que las personas se deprimen, que las personas buscan otras opciones, que andan de aquí para allá sin tirria ni grupera. Eso es mi reflexión de esta mañana. Ok, Carolina, muchas gracias. Entonces, para enfatizar lo que estábamos diciendo, que la única utilidad que el hombre representa para Dios es que viva de acuerdo a su ley. Si no vive de acuerdo a su ley, pues es inútil. La Biblia dice, no sirve para nada. Mire que incluso dice que casi no sirve ni para echarlo al fuego. O sea, ni para leña sirve porque es una zarza que solo causa ruido. Incluso dice la Biblia que es como el impío cuando se echa una zarza debajo para prender el fuego debajo de la olla, que eso traquea más sabroso, pero no da fuego, sino solo sonido, o es un fuego momentáneo. Eso, ni siquiera para alimentar un fuego sirve el necio. Entonces, Así es. Pastor, hay algo que estuve meditando frente a su exposición y es algo que me llama la atención, que muchas veces nosotros queremos ser más piadosos que Dios, olvidando que Él es el que juzga, olvidando que la necesidad es una redundancia más urgente que tiene el ser humano es conocer y vivir para Dios. Y si posiblemente nosotros los cristianos tuviéramos esta claridad, probablemente dedicaríamos tiempo más al prójimo que Dios nos ha dado para poder consolar, ayudar, caminar con él, que es el hermano en la iglesia, es el cristiano que camina contigo, que sirve contigo, que muchos de los que están afuera. Es interesante cómo el Señor, a través de Moisés y el pueblo que, que Dios le encarga, primero excluye todo el pueblo escogido para cernir o separar y preparar a los que va a enviar. Y a los que envía con Josué, les dice y les indica separación. Posteriormente, todo tiene que ver con el testimonio de un pueblo apartado, santo. La Biblia dice de reyes y sacerdotes para adorarle. O sea, la función del pueblo no es lo que decía nuestra hermana Carolina aquí, de ecumenismo, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario, de testimoniar que Dios existe y a dónde yo voy con su exposición, que Él es el juez, que Él es el que determina todas las cosas que conocemos, sabemos, que decimos, que hacemos, que no hacemos y las que obviamos. Tal vez hemos olvidado que nuestra presencia aquí en esta tierra tiene que ver con servicio, con adoración, pero que esto también se traduce en conformar un pueblo para Dios, que al final está hablando de la eternidad y que tiene que vivir para la eternidad y que a su vez también estamos pasando una diversidad de cosas donde estamos siendo santificados, donde necesitamos no estar como llaneros solitarios, sino en comunidad. Posiblemente eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión y mejores prácticas de la ley de Dios frente a todos los aspectos de la vida. Gracias, pastor. Y gracias, hermanos. pastor, claro que sí. Es muy interesante eso porque pareciera ser, y no es, el pareciera es una afirmación,
no es una hipótesis, que cada vez la iglesia cristiana o, los que nos llamamos iglesia cristiana, estamos más en función de actualización y adaptación que de presentar el evangelio que no cambia. Entonces uno ve iglesias, por ejemplo, hoy en día iglesias para jóvenes, y uno dice, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿dónde existe una iglesia para jóvenes? O una iglesia para niños, o una iglesia de empresarios, o la iglesia de ejecutivos. Aquí en Bogotá hay iglesia para homosexuales, ¿sí? Hay iglesia para prostitutas. Entonces uno dice, eso no lo entiendo yo, porque nunca en la Biblia se nos da la oportunidad o la opción de que la iglesia o el evangelio se actualice y se acomode a las necesidades del consumidor. Siempre la iglesia, los que vamos a Cristo nos tenemos que acomodar a las exigencias de Cristo. Punto. O vivimos para Cristo o somos enemigos de Él. Ahora, yo me puedo cobijar en una iglesia que me acoja tal como soy. El problema es, ¿Cristo me acogió o me acogió una comunidad? Porque ese ecumenismo y ese evangelio multitudinario, pues no es evangelio, es simplemente un negocio en muchos de los casos y en otros unas sectas que no están haciendo la diferencia y que no son ni sal ni luz, sino simplemente movimientos como en la época de Jesús. Recuerden que en la época de Jesús había muchos movimientos religiosos que eran reconocidos y que tenían una posición en la sociedad honrosa, como fariseos, saduceos, celotes, herodianos, publicanos, cananistas y otros más, pero ninguno de ellos estaba en la línea del evangelio. Todos fueron enemigos de Cristo y a todos Jesucristo los condenó con el evangelio. Buenos días, hermanos. Discúlpenme la voz constipada, es que anda haciendo mucho frío en esta ciudad. Y pues durante la reflexión de pastor que yo recordaba el discurso que hoy en día conocemos muy bien y desde muy pequeños nos enseñan de los deberes y derechos. En una asociación, entonces todos tenemos unos deberes y todos tenemos unos derechos. Y cuando hablamos de ese evangelio, un pastor, hacemos referencia a los derechos. Entonces, esa gente que se siente llamada olvida que y toda esta gente que está incluida olvida cuáles son las enseñanzas. Entonces creo que es muy fácil caer en la moda de olvidar que Cristo también es justicia y también comparte y olvidar que somos nosotros como sus hijos y no solamente cuáles son nuestros derechos, porque si no hemos hecho nada para darlos, nos aferramos a ellos, olvidar que y si bien es un tema moderno, es muy fácil caer ahí como oyentes, porque avanzamos en Dios contra Dios y así como hacen Dios, es fácil olvidar la soberanía, estamos en la Dios y caer como en nuestra propia opinión y en nuestro creyendo que eso es ahora Yo casi no te escuché, Sarín, estaba mala la comunicación, no sé si los demás te escucharon, pero yo casi no te escuché, se escuchaba tu voz como en un tarro. es la gripa. Yo creo que tiene algún tema de señal. Pero bueno, muy poquito entendí eso cuando mencionaste el concepto de derechos y deberes, pero no entendí la explicación que diste. Lamentamos no poder escuchar. No sé si ahí me escuchan bien. Ahí ya te Hay un poco mejor. Ok, porque yo sí los estoy escuchando bien, entonces de pronto sí es mi señal.
Ahí ya te escuchamos mejor. Entonces, si Ah, quieres, bueno, pues, si quieres puedes repetir. Tal vez hacía mi hermana si referencia, cancela el video, se le va a escuchar mejor porque la transmisión es mejor con el video cancelado. ¿ahí me escuchan mejor? Ahí te escuchamos, no te vemos, pero te sentimos. Como la canción, te puedo Pues sentir. básicamente hacía referencia a que ese evangelio Winnie Pooh que nos hablaba el pastor quiere abrazar los derechos o los mal llamados derechos, y es decir, que Dios me ama tal y como soy. Y no importa lo que yo haga, eh, yo tengo su amor y tengo su bendición. Y dejamos de lado y mis deberes, y se nos olvida que si lo amamos, su palabra debemos guardar. Entonces, si su palabra debemos guardar, debemos hablar, pensar, hablar y hacer todo conforme a la ley de Dios. Entonces es muy fácil que aún como creyentes olvidemos que Dios también es justicia y nos impartió la ley y la dejó escrita. No necesitamos adivinarla o no necesitamos hacer esa tarea de abogados a veces que buscan vacíos en la ley para, para tergiversar la ley y acomodarla a su propia opinión, que es también algo muy fácil de hacer en nuestras vidas. Creer que nuestro criterio es mayor que el de Dios y que tal como yo lo estoy interpretando está bien, cuando evidentemente la palabra de Dios es tajante y radical en todo aspecto y no deja espacio a vacíos de nuestra interpretación, y mucho menos podemos llegar a comparar que sus pensamientos son los nuestros. Entonces creo que debemos recordar todo el tiempo que Dios y Cristo es esa justicia que ya nos dejó impartida y nos dejó escrita, y debemos obrar conforme a ella. Ok, Sarina, ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Con relación al tema de la justicia divina, es importante recordar que no habría manera, o sea, las únicas maneras que usamos son maneras engañosas y perversas de tergiversar o de acogernos a un aspecto en detrimento de otro, porque la ley de Dios está tan perfectamente articulada, tan justamente presentada y tan sabiamente estructurada que es imposible que encontráramos un vacío. Sí, solo que toca es entender cómo se estableció y cómo se promovió, se promulga. Solo que nosotros queremos no verlo. Y me llama mucho la atención porque hoy en día, por ejemplo, hablando de las iglesias, muchas iglesias han llegado, o movimientos religiosos han llegado, por ejemplo, a la conclusión de que no se debe guardar el día del Señor. Otros han llegado a la conclusión de que no se debe diezmar y ofrendar. Otros han llegado a la conclusión de que no se debe tener pastores ni gobierno en la iglesia. Y una cantidad de conclusiones que están fuera de la Biblia y que lo único que hacen es legitimar la anarquía, y pareciera ya más movimientos progresistas que iglesias cristianas, porque el progresismo es el que está siempre haciendo eso, destruyendo la institucionalidad, destruyendo el orden, destruyendo los principios, destruyendo las categorías históricas de vida. Y las iglesias hoy en día es lo mismo que promueven, ¿no? O sea, yo no me explico cómo uno reunirse a estudiar si guardar el día del Señor o no, o reunirse a estudiar si debemos dar diezmos o no, o reunirnos a estudiar si debemos tener pastores o no en las iglesias. O sea, cuando eso es un principio natural de una institución y cuando eso está legítimamente establecido en la ley y es mandamiento perpetuo. Pero a eso hemos llegado, y eso es lo que ha abierto la puerta para que ahora pues haya tantos movimientos inclusivos. Incluso, por ejemplo, hay unas iglesias que son iglesias rastas, iglesias de Harlinson, iglesias de rockeros, iglesias de raperos. O sea, uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado? Cuando la iglesia es la iglesia de hombres y mujeres pecadores, y si hay inclusiones, que Dios incluye pecadores por gracia, no que nosotros incluimos pecadores a nuestra comunidad para entretenerlos. Pero bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso hablar de justicia suena fuerte,
en un tema de consejería, pero es necesario, es indispensable. Amén. Pastor, buenas tardes, buenos días, hermanos. Yo quería hacer mención del texto de Hebreos 4:12, que dice la versión de las Américas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros entendemos y sabemos que Jesús es la palabra y que la palabra es la justicia de Dios. Y me gusta mucho este texto porque este texto expresa todo lo que ha hablado el pastor. Esta espada de doble filo es como Jesús dijo: yo no he venido a traer división, o sea, yo no he venido a traer paz, sino división. Y esta división la veo en que, claro, Cristo para los creyentes es abogado, y para los impíos es el juez supremo. Entonces, eso es importante a destacar, considero yo, pastor. Ok, mi querido pastor, muchas gracias. Yo quería preguntar, pastor, ya que hay iglesias de rockeros y de todo esto, ¿no habrá iglesias de calvos? De calvinistas. Ahí cabes tú y cabo Ahí yo. sí, Ok, ahí sí, quedamos los calvinista. dos. No, muy buena la prédica, pastor, el estudio. Lo que más me ha costado, digamos, pues, analizar en ese aspecto o reconocer es cómo podemos nosotros, pues, tener un poquito como de ventaja en ese aspecto, ¿no? Cuando vamos a enseñar acerca de la justicia divina, de la justicia de Dios y demás, porque las iglesias hoy mismo, incluso entre los creyentes, pues, hay como poca tolerancia, ¿no? Con respecto a ver más que Jesús es juez, que va a haber una justa condenación para los impíos y demás. Incluso los mismos cristianos hoy día, especialmente en las denominaciones pentecostales y demás, ya nos ven a nosotros como legalistas, solamente por estar hablando del juicio de Dios y no el amor de Dios, como todo lo dice. Me parece que es un gran reto para nosotros el poder llevar estas enseñanzas sin miedo, ¿no? Sin miedo a ser llamados de otra forma, sino realmente bíblicos, ¿no? Eso es más que nada lo que he visto yo como el reto que tenemos como cristianos en las iglesias, especialmente las reformadas. Gracias, pastor. Ok, mi hermano querido, toca también, o sea, una cosa es que nosotros hablemos del juicio como una cosa terrorífica, miedosa, tenebrosa, como si fuera una película de terror, ¿sí? Porque no es esa el llamado. Nosotros tenemos que hablar de la ley de Dios, de la obediencia a la ley de Dios y de las consecuencias, tanto favorables como desfavorables, de no cumplir o de cumplir la ley de Dios. Y ahí ya estamos hablando del juicio. Claro, es que si yo veo a una persona y lo señalo con el dedo y le digo, te vas para el infierno, impío, pecador, corrompido, malvado, obviamente que estoy cayendo en un terreno ya de tomar la justicia por mi cuenta como para castigar al pecador, cuando al pecador hay que predicarle el evangelio implica compasión, justicia. Pero si presento la verdad en su conjunto y Dios estableció su ley, Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestros actos. Si tú obras de acuerdo a la ley, por su gracia vas a tener vida, pero si obras fuera de la ley tienes consecuencias. Y voy encaminando ese discurso a medida que hago mi exposición, pues las personas terminan entendiendo por gracia que el juicio y la justicia es necesaria y no es simplemente como una cosa de terror. Y eso nos va a ayudar a nosotros porque la justicia es parte integral de la ley. Sí, tú lo puedes explicar. Por ejemplo, si tú cruzas el semáforo en rojo, hay una consecuencia o un comparendo, o te puede accidentar un carro si tú vas a pie. O si tú vas manejando, puedes matar a alguien simplemente porque cruzaste el semáforo en rojo cuando debías detenerte. Eso es una norma implícita y una consecuencia implícita. Asimismo, la ley de Dios está llena de beneficios y consecuencias.
sea, no somos nosotros los que mandamos a la gente al infierno ni les causamos miedo. No queremos que vengan a la iglesia por miedo al infierno, queremos que vengan a la iglesia por amor a Cristo y por obediencia a su ley. Queremos que les sirvan a Él por amor y confianza y conocimiento y no por miedo. Si yo soy pastor, no porque le tenga miedo al infierno. Yo no le tengo miedo al infierno. Si yo soy pastor porque Dios me dio la fe y me convenció de que lo mejor es servirle a Él y que quien vive y sirve para Él, pues tiene vida eterna y que ese es el evangelio glorioso que Dios nos ha dado. Entonces, en ese sentido hablamos de la justicia y eso nos ayuda muchísimo presentarlo en su conjunto y ahí pues hay mejores resultados que si simplemente generamos miedo al infierno, porque en últimas no ese es el mensaje. O sea, que vengan a la iglesia por miedo al infierno. Pastor, hasta donde estoy Ajá. comprendiendo, nuestro temor debe estar dirigido a quien es Cristo. Por todo lo que hemos considerado, Cristo es creador, salvador y juez. Sin embargo, hay algo que de pronto quisiera que nosotros evaluáramos. Si nosotros estamos comprendiendo esto y necesitamos comprenderlo bien, ¿cómo se reflejan nuestras acciones? Porque fácilmente hoy, conforme está creada la sociedad y conformada la sociedad, nos perdemos. La sociedad, antes de la jurisprudencia que nosotros tenemos civil, de la democracia, de la individualidad y de la tecnología, estaba alrededor de la fe. Se construían las cosas alrededor de la fe, se colonizó alrededor de la fe, se construyeron himnos alrededor de la fe, naciones alrededor de la fe. Hoy no. El pueblo de Dios es celebrante. El pueblo de Dios es inteligente, es un sinónimo de inteligencia, Pastor Ismael, que está en mi... ¿Capaz? No, de capacidad, sí, capaz, pero de capacidad intelectual, sí, porque siempre está capacitándose en diversas áreas. Pero lo que estamos dejando de lado es que lo que nos une es la fe. Muchos de nosotros decimos que entendemos esta clase bien, pero no nos unimos alrededor de la fe. Nuestros cumpleaños no están alrededor de la fe, nuestras celebraciones, nuestros logros académicos, económicos, no están alrededor de la fe. Sin embargo, todo lo que aprendemos de la Biblia tiene que ver con la fe. Me explico. Si nos graduamos, si tenemos mejores ingresos, todo está alrededor de la adoración al Señor y de una iglesia y de la familia de Dios. Y es algo que para mí es preocupante porque las personas no se ven envejeciendo en la iglesia. El otro día un hermano muy querido de mi iglesia me dice, pastor, es que yo no me veo en la iglesia a largo plazo. ¿Y por qué? Porque todos tenemos que llevar el evangelio a otro lado. Y yo quedé así como si me hubiesen dado con un mazo en la cabeza. No sé si a usted le hubiese pasado lo mismo. ¿Sí? No porque se tenga que quedar, sino porque a veces no nos damos cuenta que el lugar donde Dios nos ha dado es para testificar de la fe y para adorar y servir a Dios. Y cuando nosotros predicamos, y dense cuenta que el único que predicó de una manera misionera fue Pablo, pero es el único ejemplo que hay casi en toda la Biblia. Casi todos los demás que predicaron se radicaron, fundaron una iglesia y fueron ancianos y pastores de esas iglesias. Y fomentaron en crecer la familia de Dios, y cuando alguno fue enviado para otro lado fue de manera especial y con objetivos específicos, pero ese no fue enviado, luego se fue a otra y fue a otra. ¿A dónde yo quiero llegar? Que si yo estoy entendiendo que Jesús es el creador, o sea, el diseñador, cómo funcionan todas las instituciones, todas las cosas, pues debo descansar en eso. Si Él es el Salvador, debo comunicar esa salvación en todas las actividades que yo hago. Y si es el juez, debo hacerlo con temor y con temblor pronto. Porque si ese familiar que tanto yo estimo, que quiero, que comparto, pero no es en torno a la iglesia, y yo le digo eso a mis hijos, el día que ustedes no estén en Cristo, no tendré mucho tiempo para compartir con ustedes, porque sus celebraciones serán fuera de la iglesia y no dentro de la iglesia. En la iglesia celebramos absolutamente todas las cosas. Podemos cantar el cumpleaños, celebrar logros académicos, económicos, celebramos matrimonios, celebramos bautizos. ¿Qué no celebramos, pastor? Pero todo es para la gloria del Señor y diciendo a Dios gracias.
Y si nosotros tenemos que terminar tal vez con una aplicación, es decir, Cristo y la consejería, es que siempre tengo que llevar mi pensamiento cautivo a esta aplicación. Lo que yo vaya a hacer sin Cristo, usted lo dijo de otras palabras, no vale nada, no sirve para nada. Sea un almuerzo, una comida, una salida, sea lo que sea, pero si es en Cristo, siempre tiene una intención. Nos vemos en la iglesia, vamos para la familia de Dios, tienes que creer en Cristo, y también creo que tiene un tiempo limitado. El padre del hijo pródigo no salió a buscar al hijo pródigo, esperó en su casa con los suyos, orando al Señor siempre que él volviera. El que tuvo que volver fue el que se fue. Es que el que sabía el camino era el hijo, el papá no sabía dónde estaba el hijo. Entonces, es solamente para aplicarlo, porque a veces la enseñanza y la clase es muy buena, pero nuestra aplicación es terrible. Nuestra aplicación es terrible, o sea, nos apagamos, decimos clic y nos olvidamos. Oye, vámonos de compras, oye, el sábado nos vemos para ir de paseo, eso, y nos olvidamos de Cristo, de su iglesia, del evangelio y de lo temible que debe ser estar en el juicio final sin Cristo. Y lo Pastor, terrorífico que va a ser para aquellos que nosotros hoy decimos amar y que no tienen a Cristo y que nosotros somos deudores de sus vidas. Pastor José, en esa línea, recuerdo siempre el modelo bíblico, que aunque la Biblia lo presenta de forma histórica, pues es un modelo. No quita que eso es el modelo que Dios estableció del pueblo alrededor del tabernáculo, acampando alrededor del tabernáculo y de todas las leyes en función del templo y del tabernáculo. A mí me llama mucho la atención. Una mujer tenía un niño y tenía que ir al templo. Terminaba la menstruación, tenía que ir al templo. Vendían una finca, tenía que ir al templo. Había un pleito, había que ir al templo y llevar un tributo. Se casaban, había que ir al templo. Había una circuncisión, había que ir al templo. Un niño cumplía 12 años, había que ir al templo. O sea, todo en función del templo. Se terminaba la cosecha y había que ir al templo a llevar la ofrenda. Aquí la gente recibe el sueldo y no me esperen en la iglesia este domingo. O nace el hijo y entonces un año sin ir a la iglesia porque es que el hijo está pequeño, pero lo llevan a todos los centros comerciales. Entonces uno dice, increíble, porque el modelo bíblico es todo en función de la iglesia, no para que uno sea pues religioso, porque el modelo no es religioso, sino práctico, modelo de vida, como usted estaba diciendo, en función de todos. ¿Qué mejor que celebrar en la iglesia los logros y también aún las derrotas? Si estoy afligido, voy a la iglesia a celebrar con mis hermanos y llorar. Si tengo un triunfo, un ascenso, un logro académico, un logro en el salario, un resultado de mi trabajo, qué mejor que mis hermanos que conviven conmigo en la fe, sea con quien yo puedo compartir esas alegrías y celebrar. Pero a veces en lugar de celebrar el almuerzo con los hermanos de la iglesia y costearlo, le costeo a los impíos, pudiendo mejor invertir en mis hermanos, dando un almuerzo y compartir con ellos esa alegría y ese triunfo. Entonces me llama muchísimo la atención porque, mire, por ejemplo, Ana fue al templo a pedir un hijo, quedó en embarazo y fue al templo a dar gracias. Nació el muchacho y fue al templo a entregarlo. Y todos los años iba a llevarle túnicas al chino que a medida que iba creciendo, ¿no? Dice, increíble, una vida en función del servicio a Dios y del templo como centro de vida y como motor de crecimiento y de prosperidad. Nosotros todo lo contrario. El sábado por la noche nos acordamos que el domingo hay que ir a la iglesia. Y algunos el domingo por la mañana apenas se acuerdan porque todo el resto de la semana estamos en función de negocios, viajes, relaciones, contratos, actividades, que no estamos diciendo que son malas, posiblemente son muy buenas y necesarias, pero olvidamos que nuestra vida es en función de Cristo y en función de su iglesia. Pastor, terminó su historia. Samuel parece ser que no replicó lo mismo y no vio a sus hijos sirviendo a Dios. Y a eso es lo que yo voy. O sea, las historias bíblicas son, o sea, son muy, no sé, radiografían muy bien las cosas que nos pueden pasar. Y es momento de tal vez hoy decir, voy a tomar el consejo de Dios, voy a aplicarlo y voy a enseñarlo de manera práctica.
porque si no, de nada va a servir. Hasta donde yo recuerdo, los hijos de Samuel se perdieron. Y eso también debe de llamarnos la atención, porque Samuel fue un gran hombre de Dios. Y el resto, ¿qué pasó, pastor? El resto, ¿qué pasó? Lo que estamos diciendo, que nos suele pasar y nos puede pasar a nosotros también. Entonces, que el Señor tenga misericordia, que nos ayude, porque la teoría es excelente y nosotros la definimos y estructuramos y argumentamos bien. Pero solo si fuéramos a la vida de cada uno de nosotros y fuéramos a sus casas y sus trabajos, nos damos cuenta si estamos realmente avanzando en acciones prácticas, acciones concretas, y como decimos, encarnando estos principios en la vida cotidiana y no simplemente pues argumentándolos acá. Si ustedes quieren, acá los espero, acá hay cama para todos. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a nuestro pastor Andrés Nieves, que está por ahí, que nos acompañe, pastor, por favor, orando. El próximo sábado, Dios mediante, iniciamos un nuevo curso. Dios les bendiga, hermano. Amado Rey que estás en los cielos, te alabamos, Padre, te bendecimos, te damos la gloria y la honra a Dios. Gracias por estas enseñanzas, Padre, que cada vez nos hacen sentir mal porque cuando no cumplimos, Señor, cuando vemos que estamos lejos de las normas, Señor. Tú dices en tu palabra que Dios fue justo y Él está airado todos los días contra el impío. Padre, te damos gracias porque renovamos, Señor, los conceptos, la enseñanza, Dios. Volvemos al camino, Dios, cuando renovamos esa enseñanza, Padre Santo, de saber que tú eres un Dios justo, Señor. Padre, mira a cada uno de mis hermanos, Señor, en este comenzar de un nuevo país, una nueva nación, Dios, empezamos con un nuevo presidente, Dios. Ayúdanos a vivir la vida que te agrada a ti, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno en la dirección de la iglesia, Padre, para también enseñar esto que estamos escuchando, enseñarlo a los creyentes, Padre Santo. Padre, que traiga otros estudiantes, Señor, a meterse también en la palabra, Dios, para que podamos ser fieles a tu palabra, Dios. Y Padre, también bendice a mis hermanos, profesores, las directivas, todos los que están preocupados y traen enseñanza, Dios, para que los que estén en estos puestos, Dios, que enseñen a otros, Dios, lo que tú quieres que podamos entender, Dios. Gracias, Dios, por mis hermanas, Dios, los pastores y pastoras, Dios. Padre, dale una bendición especial, Dios, para estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, los que están en la dirección, Padre, por los profesores, Dios, los tutores, Dios de la gloria, bendícelos con todo bien, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, pastores. Bendiciones, amados hermanos. Nos vemos el sábado, Dios mediante, por este canal. Nos esperamos. Luego.